Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este día. Es el último domingo del segundo mes del año 2022, 27 de febrero, el más corto de todos los meses del año. Y gracias por este privilegio que me da el Señor para poder compartir su palabra. Es una palabra que ha puesto hace unos meses atrás y que, verdad, yo siempre meditaba en esta porción. Es una porción muy conocida. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, y todos conocemos que este es un capítulo que habla acerca de las señales antes del fin, ¿no? Y hay un versículo, unos cuantos versículos que hablan acerca de la higuera, ¿no? Y yo le puse por título a esta palabra, de la higuera aprended. El Señor me ha mostrado que en verdad hay muchas cosas que nosotros todos los días enseñamos y aprendemos, pero no podemos enseñar si no hemos aprendido previamente. Entonces, primero tenemos que aprender, ¿no? Y esta porción dice, la palabra textualmente dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, como podemos ver, es una parábola, está hablando de algo, y uno cuando comienza a meditar en esta porción, siempre le llama la atención, ¿no? Pero el Señor siempre nos ha enseñado así con cosas de la naturaleza, con cosas de su creación. Y por eso es muy importante meditar y aprender todas estas cosas, ¿no? Y yo personalmente creo que la higuera es Israel. Entonces, nosotros sabemos que hoy día hay en este escenario en el cual estamos viviendo, dicho sea de paso, hoy día son unos días tristes, porque el día jueves Rusia inició una guerra contra su vecino, el país de Ucrania, y hoy día estamos todos pendientes de lo que está aconteciendo en esa parte del mundo, ¿no? En Europa Oriental. Entonces, como podemos ver, muchas veces, más aún hace el domingo pasado, una anciana Mary predicó acerca de que como que la iglesia está clamando que ven Cristo, ya es necesario, porque en verdad hay tantas cosas muy difíciles de entender, y a veces no comprendemos, pero en verdad nos aterroriza todo lo que estamos viviendo. Y creo que como seres humanos, nuestra parte natural trata de expresar y de reaccionar y clamar, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo quiero enfocarme en estos tres actores que estamos participando en estos tiempos finales, ¿no? El primer actor, todos sabemos que es Israel, porque Dios tiene a este pueblo con promesas sempiternas, o que significa perpetuas, que se van a cumplir sí o sí, porque son promesas que Dios ha hecho a este pueblo a través del patriarca Abraham. Entonces, yo lo considero también a Israel como si fuera el reloj de Dios, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante conocer todo lo que acontece en este país. El segundo actor somos nosotros, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, que está desarrollando esa gran encomienda que el Señor nos ha dado, ¿no? De predicar. Dice, el Señor nos ha llamado, dice, a ser testigos y a ser discípulos, ¿no? Creo que todos los que conocemos, ya tenemos años en el Señor, somos testigos ¿de qué? De los milagros, de esa transformación que día a día está haciendo el Señor, y prácticamente nos está haciendo crecer más en Él. Y también nos ha dicho que hagamos discípulos, porque si somos testigos de sus maravillas que está haciendo en nuestras vidas, nosotros no debemos ser egoístas y tenemos que estar enfocados continuamente en que esto se extienda a través de esta gran comisión, que es un encargo que nos ha dado el Señor, a, como también dice en esta parte del Evangelio, ¿no? Eh, eh, dice, cuando sea predicado el Evangelio en todo lugar, dice, ahí será el fin. Dice, o sea, la palabra de Dios tiene que ser predicada en todo sitio. ¿Y ese encargo quién lo tiene? La iglesia. Hace 2000 años que el Señor nos dio ese encargo. Y el tercer actor viene a ser el mundo. Bueno, nosotros vivimos en el mundo, como dice la palabra,
vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces somos peregrinos, estamos en este lugar donde tenemos que reflejar de que verdaderamente el Señor está viviendo en nosotros, el Señor está haciendo su obra y nos ha llamado a ser nosotros la luz y la sal de este mundo. Porque no nos olvidemos del versículo de oro de la palabra de Dios, en Juan 3:16 dice la palabra de que tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo quien Él crea no se pierda, sea salvo. Entonces tenemos una gran misión, porque esa misión la vamos a hacer acá en el mundo. Ahora, muchas veces pueden decir, no, que nosotros debemos salir de esto porque no pertenecemos. No, nosotros ya estamos en el mundo, porque si nosotros tenemos un concepto de que el mundo es aterrador, que no sirve para... Estaremos diciendo al Señor, tú has creado el mundo y has creado esto es aterrador, ¿no? Has creado mal. Y eso podría ir no en sintonía con el propósito que Dios nos ha encargado. Entonces, vamos, con ese preámbulo vamos a compartir acerca del primer punto. Vamos a hablar del reloj de Dios, que viene a ser Israel. Porque esta parábola que está en el Evangelio de Mateo, yo personalmente creo, le he pedido al Señor muchas veces que me revele, porque hay muchas también definiciones, interpretaciones acerca de este punto. Pero personalmente, amados hermanos, creo que también muchos me van a entender. Yo nunca me imaginé conocer a Israel el año 2009. Nunca me imaginé que iba a estar en el Muro de los Lamentos, en el mismo centro de hoy día de oración que todos los judíos en forma continua, los judíos, y no solamente los judíos, sino todas las personas que tienen un vivo deseo de estar en Israel, quieren ir a Jerusalén y estar en el Muro de los Lamentos. Entonces, yo cuando llegué a este lugar, y después de unos días de descanso de todo el programa de visita que teníamos en Israel, el guía que teníamos en esa oportunidad nos habló que después de Washington, la segunda que tiene hoy día se puede decir, interés mundial de todo lo que te acontece es Israel. Y él nos dijo, efectivamente, que ustedes pueden haber reporteros de las agencias de noticias de todo el mundo que están enclavados alrededor del Muro de los Lamentos, porque la gente sabe que en ese lugar va a acontecer cosas maravillosas dentro de poco. Entonces, por eso que es el foco de atención del mundo. Y más aún nosotros como hijos de Dios, más aún tenemos hoy día un salmo precioso, que es el Salmo 122, que es un salmo con promesa. Dice que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Y qué dice? Seremos bendecidos. Hay una promesa de Dios. Entonces yo personalmente y en mi casa siempre oramos por Jerusalén para que el Señor mantenga a ese pueblo, porque no nos ahora vamos a ver esa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Por qué tiene esa importancia? ¿Por qué es necesario estar acorde con los tiempos actuales? Porque en ninguna actividad nosotros, hermanos, lo hacemos sin mirar el reloj. Todo se hace en forma planificada, porque Dios es un Dios de orden. Y yo por eso considero a Israel como el reloj de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar todo lo que acontece ahí, tiene que ser asimilado por nosotros y ver cómo se está desencadenando todo este programa que Dios tiene previsto, porque Él es el autor Él es el autor, Dios, el Señor Jesucristo, dice, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, con esa premisa, quiero que me acompañen a leer esta porción que dice en Romanos, que está en el capítulo 11, del 25 al 31. La porción, creo que en su palabra dice, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y si luego todo Israel será salvo. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice esta porción, dice, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. ¿Eso qué nos quiere decir el Señor? El día, amados hermanos, que dentro del plan de Dios
se salva el último gentil, ese día es el arrebato y ese día empieza la restauración prometida de Dios para Israel, para su pueblo. Así que acá, en esta porción, por eso Pablo dice, no ignores este misterio. Dios nos está diciendo que por eso que esto, la palabra de Dios no está aislada, el Antiguo con el Nuevo Testamento, ni en el Nuevo Testamento las cosas son aisladas, sino todas están interconectadas. Interconectadas significa que todo tiene un propósito, todo está interrelacionado. Porque el plan de la iglesia, ¿cuál es? Es ser testigos y hacer discípulos en todo el mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que dice que tenemos que perseverar hasta el último. Y también la palabra de Dios dice en este mismo capítulo que dice, y el evangelio será predicado en toda la tierra y después será el fin. Entonces ahí hay un propósito. Vamos a seguir leyendo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así como el Señor cuando nos cogió, nos tomó y nos apartó, ¿qué hizo? Dice, nos quitó toda nuestra vieja naturaleza. Por eso que dice, el que está en Cristo es criatura nueva, y nuevas son todas las cosas en el cual se mueve un hijo de Dios genuino, verdadero. No somos perfectos, pero moviéndonos en ese propósito, porque acá por eso dice el Señor, nuevamente, porque esta es una palabra que nos habla de ellos y la cual nos obliga a conocer, dice, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y por eso dice, esto es que es un misterio. Misterio porque en el plan de Dios, la iglesia, en ese encargo que tiene a nivel de todo el mundo, llega el mensaje de salvación, llega el evangelio al último gentil en la tierra, se habrá clavado a la plenitud de los gentiles y empezará la restauración de Israel. Entonces vamos a compartir ahora, yo creo que ahora sí nos compenetramos, yo creo que ahora sí es un poquito más claro de que por qué a Israel tenemos que considerar el reloj, porque todo está moviéndose en torno a Israel. La iglesia tiene su rol, pero todo lo que está aconteciendo a nivel mundial está en torno a Israel. Ahora le voy a explicar porque esta es una palabra que no vino así de casualidad, sino tiene su origen el 2008, cuando yo nunca me imaginé, porque así es el Señor, así como me llevó a Jerusalén, me llevó a Israel, cuando fui invitado por un hermano de la iglesia, Luchito, parece que tú también quieres ir a Israel. Hermanos, les confieso que yo no tenía creo que ni un dólar de ahorro. Y yo le dije a este hermano que por fe voy a ir a Jerusalén, a Israel. Y el Señor me prometió. De la misma forma, yo nunca me imaginaba ir a conocer el Asia. Un día soberanamente me invitan a un encuentro de negocios y un empresario de Corea del Sur, me llama y me dice, señor Jiménez, sabemos que usted es un especialista en el tema de accionamiento, de equipos de transmisión de potencia. Así que lo invito a Seúl, le voy a pagar sus pasajes, todo su estadía y le voy a dar sus honorarios por esta consultoría que usted me va a hacer allá. Ni remotamente. Entonces, por eso que ahora voy a compartirle eso es lo que el Señor me mostró. Entonces, Jesús quiere que sus palabras no pasen desapercibidas o quede en el olvido, y por ello el Señor presenta un símil más que con el fin de dejar claro que todo esto realmente acontecerá. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera es una planta muy popular en Israel, así como los higos que produce y que es un fruto comestible. Nosotros también tenemos higos acá, pero
en Israel, verdaderamente, esta es una planta muy, muy conocida ya. Dice, la higuera produce 2 frutos en el año. La primera cosecha, las brevas o higos tempranos maduran entre junio y principios de julio. La segunda cosecha, dice, los higos tardíos maduran en agosto. ¿Cómo debemos interpretar esta parábola? De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es parte también del versículo 34 de Mateo 24. Aquí tenemos un versículo que forma parte de este tema de la parábola, de la higuera, que ha provocado un gran enfoque de estudio por interpretarlo y por ende varias posiciones que hasta hoy siguen discutiéndose. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y creo que todos conocemos, yo me pasaría una hora de repente narrándoles acerca de la historia de Israel, cómo ha acontecido en los años previos a la venida de Jesús, ¿no? Pero creo que es fresca la memoria para tener este dato histórico, que Israel es reconocida después de haber pasado muchos años en el cautiverio, muchas pruebas, como podríamos resumir así. Ningún país en el mundo, ninguna tierra en el mundo, sus pobladores han sufrido tantas pruebas, tantas cosas que en realidad ninguna nación tiene ni siquiera se puede parecer a Israel. Y esta nación nunca ha perdido esa parte original. Casi todas las naciones que han sido conquistadas, por ejemplo, en el mundo, prácticamente adoptan el lenguaje del país conquistador, el idioma. Esta nación, que ha sido tomada por muchos durante años y años, cuando se produce esta declaración del 14 de mayo del año 48, empieza a ser prácticamente la Israel contemporánea de estos tiempos. Y por eso es que les hablo con la veracidad, con lo que el Señor me muestra, me revela, de que es el reloj de Dios. Esta higuera, lo que habla el Evangelio de Mateo, es verdaderamente Israel. ¿Por qué? Porque el 14 de mayo del año 48 se reconoce esta nación, a este país que había sido disperso por todas sus cosas que nosotros ya sabemos, que hemos estudiado a través de la palabra, y empieza, se puede decir, una restauración de una nación que estaba prácticamente desperdigada por todo el mundo, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios ha prometido que los reuniría de todos los confines de la tierra nuevamente, en la tierra que había jurado a Abraham, que les daría a sus descendientes. Y esta situación está aconteciendo a la luz de todos nosotros hoy día. Hablar cómo están regresando de todas partes por las crisis que existe en el mundo. Entonces Dios ha prometido, como les decía un principio, la única nación que tiene un pacto sempiterno hecho de Dios directamente a Abraham, porque todos sabemos, amados hermanos, que Abraham fue sacado poderosamente de Ur de los Caldeos para trasladarlos a la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán, Abraham tuvo su descendiente, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos que todos conocemos, y en Jacob vino la descendencia prometida, y Jacob tuvo sus 12 hijos, y de sus 12 hijos, Judá, es por eso que se le conoce como los judíos. Hoy día se le dice judíos, porque prácticamente también sabemos que el reino fue dividido después que murió el rey David, entró su hijo Salomón, murió Salomón, y sus hijos, el primer hijo Robán, prácticamente dividió ese reino. Bueno, es extenso esta parte, no quiero adentrarme mucho porque nos puede quitar mucho tiempo, porque quiero enfocarme en lo siguiente. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Para poder tener este enfoque en lo que acabo de decirles. Hermanos, Dios tiene un pacto con ellos, y Dios va a cumplir ese pacto. ¿Por qué? Porque Dios en estos momentos genera crisis tras crisis, para que llegue el año 48, el 14 de mayo del año 48, lo que sucedió, lo que precedió a ese evento tan grande, fue el holocausto, que todos conocemos
donde murieron casi más de 6 millones de judíos. Y cuando salieron esos jovencitos, tomaron por primera vez esos barcos y dijeron, nunca más va a acontecer lo que nos ha pasado, regresaron a Palestina, que es un nombre contemporáneo, pero en realidad estaban volviendo a Israel. Mira, lo que precedió para el reconocimiento de Israel fue una matanza espantosa, el holocausto del año 48. Y así empezó Dios a tomarlos nuevamente por todo lado. Y hoy día podemos ver la crisis que se está generando en todo el mundo. Yo el otro día con mucho asombro, porque en América, el país que tiene mayor población judía es Estados Unidos. Y el segundo país en América Latina y segundo en población de judíos es Argentina. ¿Qué está pasando en Argentina? Casi todos los judíos están regresando a Israel. Muchas veces en Argentina han estado cómodos, pero con la crisis que están viviendo, han decidido regresar a Israel. Podría extenderme para darle detalles cómo está aconteciendo toda esta cosa, pero sería mucho. Pero así como esta crisis que origina lo que estamos viviendo ahora, lo que está viviendo Argentina, está siendo permitido, es que Dios los está sacando poco a poco. Y está originando. Por eso que les digo esto, que esta es una situación que está pasando en estos días. Y no es ajena, porque lo estamos viviendo nosotros. Yo no sé cuántos peruanos judíos están regresando a Israel, no lo sé, no sé sus estadísticas, pero también en Perú hay muchos judíos que es probable que estén regresando a Israel. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver ese asunto al detalle, porque no hablo porque se me viene, es porque está escrito. Estas profecías están escritas hace muchos años atrás. ¿Y qué dice? Mira, el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, dice en el versículo 24 al 28, vamos a leer brevemente. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Mira, ¿y qué dice? ¿Cómo empecé? En el 24, y os tomaré las naciones. El capítulo que sigue, esto está en el 36, en el 37 que dice, vamos a leer un versículo. Por tanto, dice, profetiza, diles así, ha dicho Jehová, el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. A todos esos judíos que están por todas partes del mundo, Dios poderosamente los considera muertos, porque este es el capítulo que habla acerca del valle de los huesos. Y podemos comprobar que les está dando vida, porque cada vez que cada judío regresa a Israel, vuelve a tener vida, pero una vida totalmente diferente. Mira lo que dice el profeta Oseas. El profeta Oseas dice, en el capítulo 5, el versículo 15, dice, volveré luego a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia, dice, me buscarán. Y dice el 6, del 1 al 3, que voy a leer brevemente. Y venid y volvamos a Jehová, pues él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Esforcémonos por conocer a Jehová. Cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Hermanos, esto también es una profecía que hoy día se está cumpliendo. Para Dios, un día como 1000 años y 1000 años es como un día. De los 2 días representan los 2000 años y hoy día el tercer día, el tercer milenio, ellos están regresando a Israel. Les está dando así como dice Ezequiel 37,
les está dando a los muertos vida. Y mira lo que dice el capítulo 38, que es lo que hoy día estamos viviendo. Hoy día, esta cosa que empezó este jueves y que todo el mundo, todos los canales de televisión lo están pasando por todo el mundo, está escrito en la profecía de Ezequiel 38, no como el acontecimiento de hoy día, pero sino como el avistamiento para que esto se cumpla después. ¿Qué dice? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová, el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti. Oh Gog, delante de sus ojos, así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Esta es una porción que también se repite en el libro de Apocalipsis, en el último libro. Acá, hermanos, tenemos que entender una cosa bien cierta. Gog es un personaje misterioso, no se sabe quién es, pero los nombres que figuran en el capítulo 38 de Ezequiel, como Gog, como Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal. ¿Qué dice estos personajes? Según la palabra, estos personajes aparecen en Génesis 10, cuando se habla de la genealogía de los hijos de Noé. Estos son los hijos de Jafet. Jafet significa los blancos. Toda la Europa oriental como occidental son de gente blanca, son descendientes del segundo hijo de Noé, Jafet. Estos se extendieron por esos lugares y estos vendrán, como está profetizado acá. Y hoy día, ¿qué hemos visto, por ejemplo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una cosa simple y práctica. El presidente Putin invadió Ucrania. No le interesa a este hombre la opinión de todas las potencias del mundo, porque todas las potencias del mundo, hoy día, como podemos ver, no se atreven a contestar lo que está haciendo este hombre. ¿Por qué? Porque es un personaje muy poderoso. Y esto no está aconteciendo por propósito, sino que también está aconteciendo con lo que Dios tiene en su plan. Está haciendo con el propósito de sacar al pueblo judío de Ucrania. Si cuando empezamos, hace un momento les compartí sobre de dónde viene el origen de la independencia de Israel el 14 de mayo del año 48, es que fue precedido de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Así que todos estos acontecimientos que vemos tienen un propósito. Para vamos a seguir extendiendo, vamos a leer acerca del Pentecostal de Pentecostés de Israel, en el capítulo 39, versículos 27 al 29. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ellos, amados hermanos, cuando terminen la plenitud de los gentiles, va a empezar su restauración y la única forma de soportar todas estas cosas que son sobrenaturales para un hombre, solamente se puede vivir con el Espíritu Santo. Por eso ellos también van a tener su Pentecostés. ¿Para qué? Para poder resistir el tiempo que está todo en el programa apocalíptico. Ahora bien, hay algo adicional en esta interpretación acerca de cuando se habla, dice, porque hay una porción, dice que esta generación, o sea, cuando hablamos de Mateo, dice, esta será la última generación, ¿no? Dice,
de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, si podemos ver acá, esta generación que habla esta porción es los chicos nacidos el 14 de mayo del año 48, van a tener 80 años el 2028. Pero nosotros no podemos decir exactamente que el día del Señor vendrá así, porque eso sería una blasfemia, porque eso nadie sabe, ¿no? Si una generación dura entre 70 y 80 años, como dice el Salmo 90, 10, nosotros tenemos que saber que no podemos caer en un error de que sí, el 2028 va a ser el fin del mundo, que el Señor viene el 2000. No, eso es, no, yo no me identifico con esto. Solamente les quiero decir, amados hermanos, que así como le dijo a Abraham el Señor, que está creo que en Génesis 25 o 15, creo, le dijo, y tu pueblo estará 400 años como esclavo, y no lo sacó a los 400 años, lo sacó a los 420 años, perdón, 430 años, cuando estuvieron de esclavos en Egipto. Así, no podemos, en el Señor, pero lo único que nos dice el Señor es que aprendamos de la higuera, que aprendamos a mirar el reloj, en qué tiempo estamos, qué nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, finalmente, no quiero enfocarme más, sino solamente quería darles esta visión, esta proyección, esta perspectiva de lo que está aconteciendo, y no debemos quitar la vista de nuestro reloj, y el reloj de Dios, amados hermanos de Israel. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros frente a esta situación? ¿Qué le tendríamos que hacer? Es ser fieles a esa gran comisión, fieles a esa gran encomienda. Esa gran encomienda es el ser testigos y hacer discípulos. Entonces, no nos olvidemos que Jesús nos está diciendo continuamente que debemos ser más misericordiosos, bondadosos, pacíficos, buscar la armonía. La pastora en estos últimos domingos está abriendo los servicios con una reflexión preciosa, que cuán bello y hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Tenemos que buscar la paz, no la guerra. Tenemos que buscar el estar en armonía. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Señor derramando, porque está mirando. Ahí es bendecido del mayor al menor. Entonces, debemos que aprender. Si el Señor nos dice, aprended de la higuera, ¿qué nos dice hoy día el Señor? Aprendamos de Noé. Noé recibió la orden, recibió las instrucciones de Dios y le dijo, voy a raer este mundo, porque Dios se pesó de haber creado, pero encontró a un solo hombre, fue Noé. Y Noé recibió el encargo de construir el arca. Y Noé nunca condenó al mundo, aunque al final dice la palabra de Dios que por su fe el mundo fue condenado. Pero él silenciosamente con sus 3 hijos comenzaron a construir el arca, sin ninguna condenación, pese a haber recibido ya claramente que al mundo se le venía un juicio terrible, que fue el juicio del diluvio. Entonces, pero él trabajó con las críticas, con todo lo que podía haber acontecido en esos tiempos, de que este viejo lo único que se dedica a hacer esto, agarrar la madera, cortar la madera y hacer esto. Y mira, todo sigue igual, como nos dicen en el mundo. No, esto es igual, ustedes están locos, chiflados. En silencio, trabajando, sin desobedecer ni un instante al Señor, con la mente, como dice la palabra de Dios. A nosotros nos dice hoy día el Señor que caminemos con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Cuando le anunció a Abraham el juicio por Sodoma y Gomorra, ¿qué dijo Abraham? Señor, mata a esos sodomitas, mátalos porque no merecen vivir, que sean efectivamente, que mátalos a fuego. ¿Y qué hizo Abraham cuando recibió la noticia que Sodoma y Gomorra iba a ser sometido al juicio? Clamó, intercedió, dijo el Señor, si hay 50 justos, desaparecerá esa nación, a ese pueblo. Y el Señor le contestó, no. Y después comenzó a negociar. Si hay 40, no. Si hay 40, si hay 30, no. 20. Hasta que no hubo nadie más que su sobrino Lot. Esa es la enseñanza, de eso tenemos que aprender hoy día, amados hermanos, de ser misericordiosos, como pronunciaba Abraham, y si hay 50 justos. Hoy día que nosotros sabemos,
que todas estas cosas que están aconteciendo, nosotros debemos ponernos más esfuerzo, amados hermanos, en ser esos testigos del Señor, esa luz, la sal que el mundo nos está demandando, porque el mundo está demandando la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que quiere que prácticamente conozca el mundo, nuestro testimonio, lo que verdaderamente, como decía el Señor cuando le preguntaba, ¿y cómo conoceremos? Y el Señor le dijo, los conocerás por sus frutos. Por sus frutos. ¿Y qué vienen a ser los frutos? Hay para discutir mucho ese tema y sería muy extenso. Pero, amados hermanos, nosotros nos conocemos por nuestros frutos. Y el mundo va a ver si verdaderamente eres un cristiano, eres un testigo del Señor. Como Pablo decía, yo llevo ya las marcas de Cristo. O cuando los religiosos, los fariseos perseguían a Pedro y Juan, que estén en Hechos, decía, sí, estos son así porque andaban con Jesús. Que la gente no diga eso, amados hermanos. No nosotros. Dejemos de ser teóricos. Debemos dejar de estar metidos, encerrados. Dios nos ha llamado para salir adelante. Miren ese pastor en Ucrania. Prefiere morir con las manos en el arado, porque el Señor nos ha dicho que prefiere morir con las manos en el arado. Y nosotros tenemos un encargo en el lugar que nos ha plantado el Señor. A mí el Señor me plantó en este sitio. Aquí moriré. Aquí fructificaré aún en mi vejez. Aún cuando no tenga fuerzas. Aún cuando el mundo se puede venir en contra de mí. Pero yo tengo un encargo y ese encargo lo tengo que cumplir. Porque si no sería un infiel. Sería un hipócrita. Sería un fariseo. Yo no quisiera caer en eso. Así que, amados hermanos, perdonen por esta parte final. Pero me embarga que yo siento esa carga, ese dolor por lo que está viviendo el mundo. Y no el mundo, amados hermanos, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestros hijos, padres, hermanos. ¿Cuánta gente necesita todavía conocer al Señor? Esa gente no va a conocer al Señor si estamos mimetizados con las cosas del mundo. Ellos tienen que ver la diferencia en uno. Si no, jamás vamos a traer a alguien a conocer a Jesús. Así que vamos a terminar con este cántico que el Señor puso en mi corazón, que nos dice a cada uno de nosotros, inclusive a mí, pues yo también necesito escudriñar mis caminos, necesito siempre estar a cuentas con el Señor, necesito que el Señor me siga limpiando, porque estoy en el mundo. Dice la palabra, en este cántico dice así, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestras manos al Señor, levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana y muy grande es su fidelidad y su misericordia. Así que, hermanos, todavía no es el fin, todavía tenemos un encargo. Dice Pablo, os revelaré un misterio hasta que termine la plenitud de los gentiles. Y por eso que tenemos que aprender de la higuera y mirar el reloj de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos
son cada mañana y muy grande su fidelidad. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana y muy grande su Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo